organismos de control, inspecciones en tablets y trabajos en campo. En este vídeo vamos a mostrar cómo de una manera muy sencilla a través de las aplicaciones de movilidad en tablets para los técnicos se pueden realizar inspecciones de forma rápida e intuitiva. En este ejemplo desarrollaremos la inspección de un ascensor y vamos a apoyarnos en una serie de trabajos que ya tenemos asignados como técnico que nos han sido asignados desde Central. O bien también podríamos crear, como recordemos que Selenium nos permite, la generación de nuevos trabajos en campo si tenemos permisos para ello y si tenemos capacidades técnicas de actuación sobre la cuestión. Una vez que estos trabajos nos han sido asignados, los tendremos en una bandeja de trabajos pendientes y según vayamos empezando a realizar cada uno de ellos, este irá pasando a la bandeja de trabajos en curso. Estos trabajos en curso permanecen en esta bandeja hasta que el 100% de su toma de datos en campo ha sido realizada, momento a partir del cual pasan a trabajos finalizados y estos trabajos finalizados permanecen en esta bandeja hasta que el técnico finalmente revise y valide que todo se haya realizado de manera correcta, no solamente a nivel de introducción de datos, sino también a nivel de la generación de la documentación, tanto oficial como interna de la propia empresa para ese trabajo en concreto. Cuando la inspección pasa a trabajos finalizados, la información se envía automáticamente a Central, no solamente a nivel de datos y transacciones, sino también con todos los documentos asociados que haya generado ese dossier de inspección, tanto si son documentos generados automáticamente por la herramienta, documentos oficiales para presentar al cliente, fotos y cualquier otro documento que hayamos hecho constar como parte del dossier, dibujos a mano alzada, etc., para que continúen con su posterior ciclo de facturación, entrega de documentación al cliente y demás gestiones administrativas, etc. Recordemos que los tablets pueden trabajar de modo online u offline, de tal forma que una ausencia de cobertura no implica que el técnico tenga que parar de trabajar. De esta forma, el técnico puede continuar realizando su trabajo de manera habitual y cuando se le encuentre cobertura, entonces se producirá la sincronización y se realizará tanto la descarga de datos de interés para el técnico en cuestión como la subida de aquellos trabajos que ya hayan finalizado. Vamos a entrar en trabajos en curso y vamos a elegir un ascensor hidráulico. Como vemos, ya tenemos un grado de avance relativamente alto, es decir, hemos hecho ya parte del trabajo. Vamos a decirle que iniciemos el trabajo en campo, para lo cual Selenium nos abre la hoja de campo tal cual la tenemos configurada. Recordemos que esta estructura de inspección se va a apoyar en cómo tengamos configurada esta área en cuestión, el área de apartados elevadores para los ascensores en Central. Esto implica que cualquier cambio en la estructura de inspecciones, como por ejemplo la legislación, la podremos realizar de manera completamente autónoma desde los módulos de configuración técnica de Selenium. Como vemos, hay ya ciertos grupos de comprobación que están cubiertos, que existen porque Selenium ha configurado la inspección desde Central, es decir, desde la propia oferta se puede dejar asociados si se conocen los datos de una instalación en concreto, con lo cual existe mucha información a nivel de datos administrativos e información técnica de la fase previa que Selenium ya va a conocer y mostrar, evitando que el técnico tenga que estar generándola. No obstante, siempre se muestra toda esa información para que el técnico pueda modificar estos datos de la manera que estime oportuna. Como vemos, hay cierta información que se puede presentar ya directamente en pantalla para que el técnico introduzca información tal cual requiera. Vemos también que la información se plantilla, es decir, según el tipo de dato, nos salen calendarios para apoyo de entrada de datos, etc. De tal forma que aparece igualmente selectores, para que el técnico evite en la medida de lo posible la introducción de datos a nivel manual de ese teclado. Otra parte interesante, según vamos marcando los grupos de comprobación, estos van a ir quedando como verdes y el porcentaje de inspección va a ir aumentando, según los grupos de comprobación que hayamos chequeado. Puntos destacables de Selenium son el hecho de disponer de ayudas para los parámetros. Si bien en todo momento vamos a tener accesible los reglamentos desde aquí según marca la normativa, en todo momento vamos a poder tener ayuda asociada a un parámetro, de tal forma que, si un parámetro suele generar dudas a los técnicos, puede disponer de una ayuda en la parte izquierda como hemos visto en varios ejemplos, de tal forma que se especifique qué es lo que el técnico tiene que tener en cuenta.
evitándonos navegar por una serie de formularios y de reglamentos que son extensos y en el que pierde bastante tiempo para ubicar el apartado en concreto que solventará su duda. De tal forma que esto puede quedar configurado también desde Central. Otro punto interesante es el hecho de que la información salga automáticamente marcada como positiva o que Selene muestre la información sin marcar para que sea el técnico que deba marcar uno a uno si es positivo o negativo o no aplica cada una de las entradas. En este ejemplo lo tenemos puesto en modo automático, para que por defecto todo salga positivo agilizando los tiempos de inspección, pero esto no es recomendable para una correcta inspección. Hay parámetros, como vemos, que pueden ser configurados desde Central para que no tenga la opción de ser positivos o negativos o no aplica, sino que simplemente deban codificarse bajo la instrucción de un valor, el cual puede ser un valor de entrada manual, o bien seleccionarlo dentro de una línea. En este caso es un valor seleccionable. Al igual que en este de aquí vamos seleccionando las acciones. Otro punto también a tener en cuenta es el tema de los errores. Si algo está negativo y genera defecto, Selene no solamente nos va a permitir marcarlo, sino que nos va a obligar a elegir uno de los posibles defectos entre todos los que hayan sido contemplados como posibles defectos en Central. Si tenemos permisos podremos crear un nuevo defecto, siempre que nuestra responsabilidad así lo permita, y si no, como en el caso de vídeo, simplemente me tengo que ceñir a los defectos que desde Central me hayan dejado marcados para ese posible parámetro. De todas formas, que si el sistema reglamentario estima que está en negativo, el único problema que pueda existir a nivel de defecto, según se haya configurado desde Central, es que el sistema empleado no es el reglamentario, para lo cual existe una valoración de defecto grave. Esto garantiza que todos los técnicos van a actuar y a dar la misma valoración a la ocurrencia de la misma situación en distintos puntos, aunque recordemos, como hemos comentado en otros vídeos, que la valoración puede depender del ámbito de aplicación de tal forma que lo que es un defecto grave en una comunidad autónoma sea un defecto leve en otras o incluso no suponga ningún defecto en otra comunidad. Una vez aceptamos el defecto, como vemos en Selene, nos marca como rojo este hito en este parámetro, indicándonos que aquí se presenta un defecto. Si bien en todo momento podemos ver desde la calificación de defectos dónde, en qué parámetro, en qué grupo de comprobación y qué valoración con qué observaciones de usuario ha generado el defecto en cualquier parte de la inspección. Como vemos, nos marca como validado este grupo de comprobación, pero nos lo marca como rojo, dado que hay un defecto asociado en sí mismo. Otro punto importante es el tema de las comprobaciones de campos obligatorios. Todos los parámetros pueden tener la cualidad de ser o no ser obligatorios. La diferencia radica en que aquellos parámetros que sean obligatorios estamos indicándole a Selene que no solamente vamos a requerir una valoración de positivo o negativo o no aplica en el caso de que sea así, sino en la introducción de un valor porque es una medida en sí. De tal forma que los parámetros que tengan el campo obligatorio requerirán necesariamente la entrada de un valor de medida de selección de algo al respecto. Para ello, vamos a finalizar la inspección. Selene va a comprobar si todos los parámetros obligatorios que necesariamente han de ser recogidos en campo están generados. En este caso no están todos los generados, por lo cual Selene nos muestra en pantalla todos los parámetros que, si bien son obligatorios, no hemos introducido un valor. Vamos a generar un valor para cada uno de ellos. Recordemos que tantos parámetros como hayamos puesto en administración son parámetros que estamos evitando al técnico de introducir aquí. Otra parte interesante es el tema de los validadores. Cuando se introduce un parámetro en Selene, ese parámetro puede tener configurado unas reglas de validación, de tal forma que Selene muestre siempre la ocurrencia automática de un error ante la entrada de un valor sin necesidad de que un técnico tenga que estar constantemente comprobando o sabiendo de memoria si eso está dentro de la reglamentación o no. En ese caso, Selene esperaba una iluminación superior a 50. Hemos dicho que solo hay un 1, con lo cual nos va a presentar una serie de posibles defectos, porque automáticamente marcará como negativo este ítem.
Si el alumbrado de cabina no es permanente, si es insuficiente o si existe riesgo de contacto eléctrico, como vemos con valoraciones diferentes para este ámbito en cuestión. Podemos marcar que el alumbrado de cabina es insuficiente, con lo cual nos marca como negativo este ítem. Con una entrada de valor vamos a ir marcando igualmente el resto de valores necesarios para que Selene nos permita finalizar la inspección. El resto de valores, como vemos, no están validados, por lo cual simplemente se va a quedar registrado a nivel histórico cuál es el valor que se tomó. Recordemos también que estas validaciones pueden ser validaciones cruzadas, con lo cual el valor que un campo presente puede estar basado en valores que otro u otros campos de la inspección en otros puntos hayan generado previamente, con lo cual no es el valor absoluto. También se pueden disparar fórmulas de tal forma que la introducción de un valor en un parámetro dado genere resultados en otro u otros valores de inspección independientemente de que sea otros grupos de comprobación. Una vez finalizada la introducción de todos los valores, Selene nos informa que no hay equipos vinculados al trabajo, es decir, si desde Central no nos asignaron ningún equipo para este trabajo, por lo cual directamente desde aquí podemos realizarlo de Selene lleva un control que necesitamos para cada inspección, de tal manera que para hacer un ascensor le tenemos configurado en este ejemplo que mínimo necesite un luxómetro. A partir de aquí podemos firmar la inspección tanto que la firma del cliente como que la firme el técnico, mantenedor, etc. o el propio inspector. Si bien Selene, recordemos, puede trabajar con firma electrónica, estas firmas a mano alzada son válidas, quedan almacenadas y son completamente válidas y una vez finalizadas, una vez realizada la firma, se puede finalizar el trabajo. Con lo cual, Selene lo pasa a la bandeja de trabajos finalizados y nos vuelve a presentar la de trabajos en curso para que continuemos realizando una inspección, continuemos otra inspección. Estos trabajos finalizados han de poder ser validados, aunque podemos volver a ponerles en curso. Si tenemos que volver a generar un trabajo, podemos directamente validarlo, momento a partir del cual Selene genera toda la documentación y manda el trabajo a Central si tiene conectividad o lo deja pendiente de enviar. Otro punto interesante para finalizar este vídeo es el tema del dossier de inspección. Si bien cuando entremos en un trabajo vamos a poner todos los datos relativos a la inspección en todo momento, vamos a disponer de la intranet. Es decir, la intranet es aquel punto en el que vamos a tener toda la documentación asociada al trabajo, tanto si esa información fue generada desde la propia oferta incluida en el trabajo, como pueden ser informes de industria, etc., planos, fotos o cualquier tipo de indicación que nos haya pasado el cliente desde las fases previas a la técnica. Puede ser también toda la documentación que Selene haya generado en fases previas, como la orden de trabajo, etc. Toda la documentación que Selene vaya a generar cuando el trabajo quede finalizado, así como cualquier fotografía, documento que anexamos a la inspección o dibujo a mano alzada que el técnico realice, los cuales quedan almacenados también en formato gráfico y pueden ser impresos o incluidos dentro del dossier de inspección. Selene le ofrece ahorros significativos de tiempo en revisiones y le permite homogeneizar sus inspecciones bajo un mismo criterio técnico. Selene, mejorando empresas.